Muy buenas para todos. Un saludo, un abrazo grande a toda la gente del UMAI que bueno, seguramente van a ver con mucha atención y placer este video. Bueno, espero que así sea. Gente, vamos a hablar algo de bacterias. ¿Qué les parece? Sí, profe, otra no nos queda. Bueno, es verdad. Eh, Una vez sacando a relucir mi mal gusto para los colores, fíjense, letras grises con fondo rojo, no pega mucho, pero bueno, así soy. Vamos a hablar de las bacterias, primero de las características que tienen, características generales, después de la estructura celular, cómo se clasifican, una función muy importante que se llama conjugación, que ya vamos a ver de qué se trata, la forma de nutrición, de respiración y la tinción Gram. ¿Qué es eso, profe? Ya lo veremos. Pasemos a la próxima. Bien, vamos a hablar de algunas características generales. Las bacterias son organismos unicelulares, o sea, organismos que están formados por una sola célula. Son procariotas. No sé si ustedes recuerdan, decíamos que las células procariotas son células más primitivas que, por ejemplo, no tienen una envoltura nuclear que contiene los elementos del núcleo, sino que tienen una zona donde se encuentra el único cromosoma que tiene, estamos hablando de las bacterias, y que lo llamamos nucleoide. Y además, en general, no tiene organelas como las células eucariotas. La única organela que podríamos decir que tiene son los ribosomas encargados de la síntesis de proteínas. Bueno, tamaños y en general entre medio micrón y 5 micrones, las hay más grandes. Ojo, pueden llegar hasta 20 micrones, pero comúnmente miden entre estos números que les acabo de dar. Recuerden que un micrón es la milésima parte de un milímetro. Para tener una idea aproximada, la única forma de observarlas, por supuesto, es con un microscopio. Además tienen gran capacidad de adaptación en los distintos ambientes. Hay bacterias en la tierra, hay en el aire, hay en el agua, hay en los alimentos, soportan distintas temperaturas, así que tienen una gran capacidad adaptativa. Y una gran velocidad para reproducirse, eso es lo que lo hace a veces peligrosas, sobre todo aquellas que son patógenas, o sea que pueden causar alguna enfermedad. Suelen formar colonias, o sea agruparse, gran cantidad de bacterias, las contamos por miles, ¿no es cierto? Pero también hay muchas que son muy útiles en la medicina, en la elaboración de medicamentos, por ejemplo, y la industria alimenticia. Así que no todas son malas noticias. Muy bien, vamos a hablar de la estructura de una bacteria. Fíjense, esta parte roja, fíjense que ahí tengo un movimiento, el puntero láser que anda un poquito lento, me parece que le tengo que cambiar las pilas. Bueno, esta estructura roja que envuelve exteriormente a la bacteria se llama cápsula. Vamos a nombrar de afuera hacia adentro. Se llama cápsula. Sirve de protección a las bacterias, cumple una función importante, tiene una consistencia medio como viscosa, como gelatinosa, podríamos decir, y bueno, suele proteger a las bacterias de la fagocitosis de los fagocitos, claro. Por debajo de la cápsula, fíjense, está la capa amarilla que tenemos acá, se encuentra la pared celular, que es propia de las bacterias. Las células animales no tienen ni cápsula ni pared celular. Las vegetales sí tienen pared celular. Bueno, bien, esta pared celular es rígida, sirve de protección y está formado por una sustancia química muy importante que tenemos que recordar, que se llama peptidoglicano. O también se llama mureína. La vamos a llamar como mureína, ¿qué les parece? Me suena más simpático y más fácil de pronunciar. Bueno, así que sirve de protección, como decía. Y más hacia adentro tenemos otra capa más finita aún, cada vez que avanzamos, cada vez más delgada la capa, que es la membrana plasmática, la membrana celular que envuelve a toda la bacteria como
todas las células que tienen su membrana citoplasmática. Muy bien, estas son las coberturas que tiene una bacteria. Si vamos adentro, fíjense, estos chinchulines rojos que están acá adentro es el nucleoide, o sea, el único cromosoma con información genética, por supuesto, formado por una sustancia química llamada ADN, ácido desoxirribonucleico, y que contiene la información, como decíamos, genética de la bacteria. Y rodeando al nucleoide, acá de color celeste, todo el citoplasma. Y suspendido en el citoplasma algunos elementos que podríamos mencionar. Como por ejemplo, estos chiquititos, ahí está la flecha marcando también, que se llaman ribosomas, estas bolillitas que están acá, que como decíamos antes, intervienen en la síntesis de proteínas, proceso muy importante. Después tenemos otras esferas, como esta verde que está acá, que podría ser una vacuola que almacena alguna sustancia química o agua. Y después tenemos, fíjense, muy interesante y muy importante reconocer el plásmido, también de color rojo. No de casualidad tiene el mismo color que el nucleoide, el único cromosoma, porque está formado por ADN también. Este plásmido contiene la información que hace a las bacterias resistente a los antibióticos. Muy importante. Después vamos a hablar un poquito con mayor profundidad de esto. Bien, y por fuera, fíjense, son como prolongaciones de la membrana plasmáticas. Ven acá la membrana de color verde y tiene algunas prolongaciones como unos pelos hacia afuera que justamente se llaman pilis. Generalmente son muchos y se encuentran rodeando toda la bacteria. Intervienen en el transporte, en el desplazamiento de la bacteria con movimientos acompasados, y también tienen otras funciones. Estos pilis, estos pelos son huecos, son como un conducto, como un tubito, y sirve para conectar a las células. Después más adelante lo vamos a ver mejor en otra imagen. También tienen, como ustedes pueden ver también de color verde, una prolongación, en este caso única, que es como una colita que se llama flagelo. Acá ven que el cursor se me va de la cancha. Bueno, este es el flagelo, como ustedes pueden observar, y sirve para el movimiento, el desplazamiento celular cuando se mueve. Hay bacterias que no tienen flagelo, algunas tienen uno solo, como este que estamos viendo, y hay bacterias que tienen dos y otras que tienen muchos. Bueno, hay para todos los gustos, según el peluquero que vayan. Bueno. Muy bien, acá tenemos otro dibujo, también una estructura de una bacteria con todos los elementos que habíamos nombrado en la imagen anterior, pero este presenta algún elemento que la otra no tiene, por eso el motivo de esta diapositiva. Fíjense, habíamos dicho que repliegues, evaginaciones, podríamos llamar, de la membrana plasmática hacia afuera, como este que estoy tratando de marcar, forman los pelos o pilis, ¿no es cierto? Bien, pero hay otras invaginaciones, o sea, repliegues hacia adentro del citoplasma, como este que tienen acá, que se llama mesosoma. A ver si logro poner el cursor en él. Ahí está. Este es el mesosoma, que no aparecía en la otra imagen, y cumple funciones importantes como, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, casi no tiene organelas la bacteria, y necesita generar energía. Eso se llama respiración celular. Bueno, ese proceso, ya que no tiene mitocondrias, lo lleva a cabo el mesosoma. Así que es muy importante. Además tiene otras funciones, pero esta me parece la más importante, reemplazando a la de la mitocondria. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la clasificación de las bacterias según la forma que tienen. Entonces tenemos algunos que tienen forma esférica, se llaman cocos, como esos violetas que ustedes ven en la imagen, en la parte superior izquierda del cuadro, y mi cursor está llegando despacito ahí a los cocos. Ahí está, muy bien. A veces los cocos forman como una especie de trencito, se alinean, así se unen y se llaman streptococos, como ven en la imagen que está abajo de color
celeste, más abajo en el medio, de color celeste. Y a veces forman como un racimo, como si fuera un racimo de uva, y se llaman estafilococos. Bueno, muy bien. Otros tienen forma como de bastoncito y se llaman bacilos. Como esos que tienen ahí, los bacilos se pueden agrupar de a dos, se llaman diplobacilos, o formar también un trencito y se llama streptobacilos. Los cocos también se pueden agrupar de a dos y se llaman diplococos. Bien, y por último tenemos los espirilos que son como espiralados. Las espiroquetas son muy parecidas a los espirilos. Y después tenemos por último los vibriones que tienen forma acá como una media luna o de coma, podríamos decir también. Bien, esta es la clasificación de las bacterias, señores, según la forma que tienen. Y vamos a hablar ahora un poco de la conjugación. Esta función es muy importante. Fíjense, en la imagen número 1, la superior, tenemos dos bacterias. Una a la izquierda, esta de color verde. Fíjense que tiene su único cromosoma con su ADN, muy bien, de color rojo, y tiene su plásmido. El plásmido, recuerden que también está formado por ADN, está de color azul, decía acá, está formado por ADN y es la información que tiene la bacteria para protegerse de la acción de los antibióticos. Por eso es muy importante para poder sobrevivir para la bacteria esta información que está acá. Pero hay bacterias que no tienen el plásmido, como por ejemplo la que está también en la imagen 1, pero a la derecha. Fíjense que tiene su ADN cromosómico como todas las células, pero no tiene el plásmido acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a unir a través de un pili o pilus o pili o pelo, como quieran llamarle. ¿Ven cómo el pilus está apuntando a la otra bacteria? La bacteria que tiene plásmido se llama bacteria donante y la que va a recibir el plásmido se llama bacteria receptora. Muy bien, en la imagen 2 vemos cómo ya las bacterias están conectadas, están unidas a través del pilus, del pili. Recuerden que yo les había dicho que el pili es como un tubito, o sea que es hueco en el centro, por lo tanto una sustancia podría pasar a través de él. De hecho lo hace y lo vemos en la imagen 3. Fíjense en la imagen 3 cómo el plásmido suelta una de las dos cadenas de ADN que tiene, pasa por el pili y se dirige a la bacteria receptora. Ahí está pasando de color azul, como lo pueden ver. Una vez que pasa, se va a formar el círculo, ¿no es cierto? Porque son circulares, este ADN tiene una estructura circular, y después se va a recomponer y va a tener un plásmido igual que la bacteria donante. Muy bien, y la imagen 4, ahí tenemos las dos bacterias. Ahora, las dos con su cromosoma y las dos con su plásmido. Ahora, las dos bacterias son donantes, por eso la imagen 4 dice la bacteria de la izquierda antiguo donante y la de la derecha dice nuevo donante. Ahora, esta nueva bacteria que tiene su plásmido puede donárselo a otra célula. Fíjense los mecanismos que tienen, ¿no es cierto?, como para poder sobrevivir. Recuerden lo que decíamos del plásmido, ¿no? La resistencia a los antibióticos. Bueno, vamos a hablar de las formas de nutrición de las bacterias. Algunas son autótrofas. ¿Qué significa esto? Que elaboran sus propios nutrientes, como los vegetales a través de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Y a través de otro proceso las bacterias también que se llama quimiosíntesis. Y hay otras bacterias que son heterótrofas, o sea que necesitan de otros organismos para poder alimentarse, ya que no pueden producir sus propios nutrientes. Tenemos arriba las saprófitas, son las que se alimentan de la materia orgánica. Cuando se muere un ser vivo, animal, vegetal, el que sea, sufre un proceso de descomposición. Bueno, ¿quién provoca esta descomposición? Bueno, la acción de las bacterias descomponedoras, que son saprófitas, se alimentan de esta materia orgánica.
Después tenemos las simbióticas, o sea que viven en relación con otro ser vivo, pero que no lo perjudican, viven los dos beneficiados por esta relación, por este mutualismo. Por ejemplo, aquellas bacterias que tenemos en el intestino que son beneficiosas para nosotros porque intervienen en la síntesis de alguna vitamina, como ya nombramos en su momento, y las bacterias, bueno, se alimentan, se reproducen ahí en nuestro intestino, así que los dos salen beneficiados. Pero después tenemos otra forma de bacterias parásitas, que son aquellos organismos que viven a expensas de otro y lo terminan perjudicándolo, a veces causándole enfermedades y la muerte, ¿no? Como aquellas que provocan alguna patología, las que son patógenas. Ahí tienen algunos ejemplos que yo no lo voy a leer porque se me está haciendo muy largo, sino el PowerPoint. Bien, la respiración, la forma de producir, de generar energía de las células. Hay especialmente de dos formas. Las aerobias, que necesitan oxígeno, requieren oxígeno para poder realizar la respiración celular. Pero otras son anaerobias, o sea que no emplean oxígeno y realizan un proceso para generar energía que se llama fermentación. Hay otras que se adaptan mucho a distintas condiciones, que pueden ser aerobias o anaerobias. Sí, así. Y por último vamos a hablar de la tinción Gram. Esto es para poder distinguir qué tipo de bacteria se trata. Se hacen muestras, una muestra de bacteria que se coloca sobre un portaobjeto en el laboratorio. Se seca la muestra con calor para evaporar el agua, para que se fijen la muestra al vidrio, y luego se le pone un colorante violeta. Y después se le pone otro colorante más rojizo también. Bueno, el proceso es un poco más complejo, pero no me está quedando mucho tiempo. Entonces, después se observa el laboratorio y se ve si se tiñeron de violeta, se llaman gram positivas, y si se tiñeron de rosa, como ven ahí, un color rojizo, se llaman bacterias gram negativas. Las gram positivas son las que tienen una capa gruesa de mureína, esta sustancia que hoy mencionamos, que forma parte de la pared celular, que la hace más resistente a las bacterias. Y si se tiñen de rosa, significa que la capa de mureína es muy finita. Esto es muy importante determinarlo cuando una persona tiene, por ejemplo, una infección, a ver si se trata de bacterias gram positivas o negativas. Las positivas, por supuesto, son las que se pueden proteger mejor de los fagocitos y son más difíciles de eliminar. Por eso a veces los procesos con antibióticos cuestan más eliminar a la bacteria. En cambio las otras, las gram negativas, como tienen, digamos, no tienen tanta protección, no tienen una capa tan gruesa de protección, bueno, son más fáciles de tratar. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Les mando un abrazo grande y gracias por su atención.